Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Empezamos este cuarto debate que es especial programa de investigación, la reforma del Código Penal a debate. Vamos a invitar a Fernando. Hola, Carlos, ¿qué tal? Vamos a invitar a Fernando para que se una a este debate como cada semana. Vale, tenemos aquí a Fernando, aquí. Vale, mientras que se une Fernando, comentaros. Sigue en marcha la recogida de firmas en change.org, que me acaban de confirmar que hay 23.000 firmas. Así que es una barbaridad. Necesitamos que todos los que no hayáis firmado eh, podáis firmar y aumentar ese número lo máximo posible antes del día 9. Entonces os animo a firmar, a colaborar, a difundir, a todo lo que podáis hacer con esa recogida de firmas para que no se lleve a cabo la reforma del Código Penal. Aquí han puesto en el chat el enlace y ahora cuando se grabe este directo, pues también lo dejaremos. Vamos a volver a mandar a Fernando la invitación. A ver, Fernando, no puede unirse. Vamos a ver qué pasa. Vale. A ver, ya está enviada. Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos un debate súper interesante con los profesionales que tenemos en el top actual en este país. Y va a ser muy interesante escucharlos. Fernando y yo solos entraremos muy poquito, los vamos a dedicar a recoger vuestras preguntas y a trasladarlas. Así que el chat puede seguir funcionando. No se trata de una clase magistral ni de un congreso, sino básicamente es para que todos sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de la propuesta de reforma del Código Penal y en qué nos va a afectar. Efectivamente, como nos dicen, estas personas que van a venir a participar nos van a explicar en qué consiste esta reforma y la diferencia de lo que teníamos hasta ahora. Mientras que se conecta Fernando, que no sé qué ha pasado, también deciros, a ver, un segundo que lo busco, a ver qué pasa. Normalmente está siempre por aquí. Bueno, que estoy muy, muy contenta de este debate especial equipo de investigación, la reforma del Código Penal a debate, y quiero dar las gracias sobre todo a las 5 personas que no dudaron en ningún momento en atender mi petición y apuntarse y explicarnos todos los temas tan interesantes que nos van a explicar ahora. Así que muchas gracias a estas personas que en un tiempo récord, en 48 horas, desde el domingo pasado fuimos capaces de poder organizar un debate de estas características y con esta altura profesional. No sé qué pasa con Fernando, normalmente siempre se une muy pronto. Ah, venga, me dice que ahora entra, que yo arranque. Vale, pues mira, si os parece bien, creo que es mejor empezar para que sepamos bien de lo que estamos hablando, empezar para conceptos mucho más generales y después ir ampliando a conceptos un poco más específicos, ¿vale? Para que sea más fácil a la hora de entender de qué estamos hablando, porque a veces parece que son temas un poco más difíciles de entender, que ya veréis cuando os lo expliquen, que va a ser muy fácil de entender y que todo el mundo lo va a comprender perfectamente. Entonces, tenemos 5 ponentes, perdón. Tenemos 3 temas más generales y 2 temas más específicos que los vamos a tratar al final, que es el de la explotación sexual, abuso y tal, y el tema del maltrato psicológico. Entonces, si os parece, como dice Fernando, que se va a retrasar un poquito, que vamos a ir arrancando, voy a buscar si ya está nuestro primera ponente por aquí preparada. O ponente, vamos a ver. Venga, vamos a empezar con Carlos, que me ha dicho antes que estaba por aquí listo. A ver, Carlos, ¿estás por aquí? Te acabo de mandar la invitación. Bien. Parece que sí, que ya está por aquí. No te vemos ahora. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal?
Hola Lola, muy bien. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación del equipo de investigación especial debate. Bueno, para quien no lo conozca, Carlos es un abogado experto en derecho animal, tiene una trayectoria de sobra conocida por todos y creo que es una de las voces que también hay que escuchar para que nos hable un poquito de la repercusión que tiene la ampliación a vertebrados, que es un tema que se ha hablado mucho y que hay mucho debate, el tema de la rata, de no rata. Tampoco hace falta que desmintamos todos los bulos, que parece que le estamos dando más juego a esta gente. Pero bueno, ¿qué nos puedes contar sobre la reforma del Código Penal y lo que supone esta ampliación en diferentes conceptos que se hace de animal doméstico y luego de animal vertebrado? Sí, mira Lola, pues a mí me parece que es un avance en ese sentido. No es un avance, digamos, completo o el deseado, y pasaré a explicar el por qué. Pero ya sé que hay mucha polémica con el texto, hay mucha gente que está en contra, pero este punto en concreto de los animales invertebrados es una parte o sea, positiva de este proyecto, por llamarlo así, ¿no? Anteriormente, como todos sabíamos, el delito de maltrato animal estaba básicamente enfocado en los animales de compañía, animales domésticos o de compañía, lo cual era una contradicción. Incluso mucha gente en su momento pues lo resaltaba así. Eh, Ahora, el proyecto, este nuevo artículo, eh, incluye no solo a estos animales domésticos, los denomina domésticos, amansados, domesticados o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano. Al final eso sería el punto importante, ¿no? O sea, podríamos quitar del proyecto las palabras doméstico, amansado, domesticado, porque al final lo que es relevante es que viva temporal o permanentemente bajo el control humano. Eh, y incluye ahora a los animales vertebrados, ¿no? O sea, de forma muy general. Eh, es lógico que, o sea, un poco más coherente que el anterior artículo, o sea, el que está vigente aún, Porque hasta porque ahora, por si hay alguien que no lo sabe, ahora el Código Penal, ¿qué animales se incluye? El delito de maltrato animal. esto que es un examen, Lola, no, a Total, ver. total. Mira, pues más fácil te digo, no incluye a los animales vertebrados, a los animales vertebrados que no vivan bajo el control humano, digamos. Actualmente se incluye a los animales domésticos o amansados, a los domesticados y a los que viven temporalmente bajo el control humano y además pone que, además el artículo que está vigente pone que cualquier animal que no viva en estado salvaje. Entonces, al final es un poco lo mismo, ¿no? Cualquier animal que viva bajo el control humano, de alguna forma. No necesariamente de compañía, porque bajo el control humano podría incluirse también, por ejemplo, los animales en los laboratorios o animales en las granjas también. Eh, pero, pero volviendo al tema anterior, se incluye ahora a los vertebrados que vivan dentro del control humano, que es lo que tradicionalmente se conoce como animales silvestres o asilvestrados, o como tradicionalmente el derecho los denomina como animales salvajes también. Em, entonces, es más coherente porque al final todo esto, este desarrollo normativo, eh, gran parte de la normativa en derecho animal está basado en el reconocimiento de los animales como seres sintientes. Entonces existe un consenso en la ciencia que los vertebrados, todos los animales vertebrados son seres sintientes.
eh, incluso también hay evidencia fisiológica conductual de que los peces también son animales sintientes, no nos olvidemos de eso. Y lo que viene cuando pensamos en la sintiencia, que es más debatible y más polémico, es cuando pensamos en algunos animales invertebrados. Pero es importante, ya que estamos hablando de esto, resaltar que también hay informes y evidencias de que algunos animales invertebrados son también animales sintientes. Sintientes, digamos, para definirlo de alguna forma, como animales que son susceptibles de sentir emociones, de tener sentimientos, placer, dolor, etcétera. Hay pocas dudas que los cefalópodos, por ejemplo, son animales sintientes, ¿sí? Como los pulpos o también los crustáceos son animales sintientes. Pero no estarían Em, protegidos ahora mismo, ¿no? Con esta no estarían, no estarían protegidos, es solo, digamos, un tema que aún queda mucho por reflexionar, porque hacia el final, digamos, la motivación para que incluyamos a los animales vertebrados dentro de la protección penal es por su capacidad de sentir, pues también entonces tendríamos que pensar si por ejemplo, cefalópodos, los crustáceos o los peces en general merecen también nuestra protección moral y nuestra protección legal. De mi punto de vista, sin ninguna duda, además porque muchas veces lo que se hace por ejemplo, con la pesca y la forma en la que mueren los animales eh, los peces y los crustáceos y los cefalópodos son horribles, es una forma terrible y muy cruel. De todas maneras, es cierto que en el derecho animal muchas veces tenemos que aceptar que la misma normativa sea contradictoria, que existan muchas incoherencias. Claro. Dentro de esas incoherencias también resaltar que, por ejemplo, el proyecto, aunque incluya a los invertebrados, una parte importante es que la pena será inferior a la de los animales, digamos, que viven bajo el control humano. Entonces tenemos que animales de una misma especie que son maltratados, dependiendo de si están bajo el control humano o no, pues podrían ser aplicables una pena diferente. O si son animales que son utilizados bajo, como se dice, actividades legalmente reguladas, podrían quedar fuera del tipo penal, aunque se les produzca un maltrato. Siempre vamos a tener que pensar en que en España y va a seguir cargando con ese lastre el país, se siga siendo legal las corridas de toros. O sea, es algo eh, que siempre vamos a tener ahí presente, de que a pesar de que se avancen en muchos temas a nivel de sociedad, a nivel moral, a nivel legal, eh, pues tenemos esa problemática del maltrato de animales, además por una de los usos más banales y más tontos, si me permiten la expresión, de los animales, que es para el entretenimiento. Entonces, yo considero que es un avance que se incluyan animales vertebrados que no estén bajo el control humano, ¿sí? O que no sean domésticos, como por ejemplo, recuerdo, y hace poco un compañero publicó en una red social un caso de unos personas que no eran cazadores, pero que estaban caminando por las montañas y que tiraron un jabalí por un precipicio. Ujú. Entonces, no tenía nada que ver con la caza, pero era un animal que no está bajo el control humano. Entonces, eh, vivía en estado salvaje, entonces no se podía o no se puede, digamos, perseguir penalmente ese tipo de conductas con el Código Penal actual. En cambio, con este nuevo proyecto, si se llegase a aprobar, esa conducta, en ese caso en concreto, sí se podría perseguir. Eh, eh,
Pero bueno, son muchas son muchas cosas las que hay que pensar. Yo soy de los que estoy completamente convencido de que las cosas más, y sobre todo en el derecho, no siempre es o blanco o negro, siempre hay algunos aspectos grises. Este artículo veo algunas cosas buenas, otras cosas que no me gustan tanto, pero, por ejemplo, yo que he estado trabajando últimamente en el caso contra el laboratorio de Vivotecnia, hay un apartado en esta reforma que a mí me vendría muy bien, o me habría venido muy bien, eh, de que existiera en el Código Penal actual, y es que se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Jurídicas. Entonces, eso me parece a mí que es algo que tiene que aprobarse tarde o temprano, porque, por ejemplo, si hablamos de empresas, laboratorios, granjas intensivas, que sean personas jurídicas y que sean responsables de de muchos animales y que por sus malas prácticas o por sus negligencias profesionales se produzcan maltrato de muchos animales, pues lamentablemente en el Código Penal actual no existe tal responsabilidad penal para las empresas ni para los laboratorios. Es una responsabilidad que recae únicamente sobre las personas naturales que, que produzcan maltrato, pero hay muchos casos donde el maltrato es producido dentro de una compañía, dentro de un laboratorio, dentro de una empresa. Y este sería otro de los puntos positivos que yo veo de este proyecto. Eh, pero volviendo ya para terminar, digamos, lo de la inclusión de los vertebrados, yo creo que es algo positivo que se incluya, más que nada porque no tenía ningún sentido que en el código, o no tiene ningún sentido que con el código actual se puedan maltratar animales que no sean domésticos o que no vivan bajo el control humano, eh, y no pase nada, que queden impunes, si al final son animales que igualmente son sintientes. Eh, el caso de la rata, que se me olvidó, que lo comentaste ahora. Eh, Mira, es algo que igual es muy interesante porque que se genere este debate actualmente, porque no se trata de decir o Los términos, Carlos. de no se trata de transmitir el mensaje de, no, tranquilos, pueden seguir matando ratas, o como, no vengan a ridiculizar el derecho animal, no se trata de proteger a las ratas, no, o sea, todo lo contrario, es una oportunidad para decir, oye, las ratas son animales sintientes, yo tenía un profesor que decía, son primos nuestros, primos hermanos nuestros, compartimos un porcentaje de ADN bastante alto, animales inteligentes, con capacidad de sentir, con muchas capacidades cognitivas, y eh, por estas circunstancias son sujetos que merecen una protección moral y legal también. Entonces, es un debate interesante el que se surge a partir de este proyecto, en el en el que se expanda la idea de que el control poblacional de animales que viven en las ciudades, animales en el ámbito ciudadano y que se llaman silvestres, asilvestrados, como se quieran denominar, son también animales sintientes. Es decir, el derecho animal no es el derecho de los perros y los gatos únicamente, al menos yo no lo entiendo y lo practico así. Y, y entonces, claro, el artículo siempre, como en el derecho a animales tradicional, siempre hay excepciones. Entonces se pena el maltrato animal, pero dice, hay una frase que es fuera de las actividades legalmente reguladas, que si anterior, o sea, el que está vigente ahora, utilizaba una fórmula diferente, ¿no? Porque decía que maltratara injustificadamente. Injustificadamente. Entonces, al final, esas dos fórmulas, lo que viene existen simplemente para
para despenalizar aquellas conductas que ya sabemos que existen em, en España y en otros países que utilizan animales y que el uso de esos animales incluye per se un maltrato, como la ganadería, los Carlos, ¿y crees laboratorios. que está mejor recogido diciendo, quitando el término injustificadamente que tanta jurisprudencia y tanta inseguridad ha generado, y que ahora que está recogido que las actividades legalmente permitidas? Pues mira, es una pregunta excelente, eh, pero la verdad no lo sé. O sea, yo tengo mis dudas, te lo digo sinceramente. porque, porque injustificadamente yo como lo venía entendiendo y por ejemplo nos sirvió a nosotros para eh, procesar a personas que trabajaban con animales en los laboratorios, ¿sí? Es que, es que el maltrato es justificado siempre y cuando tú sigas la normativa que regula esa actividad esa actividad que permite, digamos, entre comillas, el maltrato, ya sea una actividad de entretenimiento, ya sea una actividad, por ejemplo, también permitida respecto a creencias religiosas o una actividad como la cría o la producción de productos de origen animal, etcétera. Pero si tú dentro de esa práctica te salías de la normativa que regulaba esa práctica, entonces ya era un maltrato injustificado. Así es como yo lo había entendido. Yo creo que los jueces hasta ahora también, por lo menos en el tema de bigotecnia, que hemos tenido eh, resoluciones en primera y en segunda instancia, y también pues la policía recibió la denuncia, la fiscalía ha intervenido. Aquí en este caso nadie se cuestionó de que existieran indicios de maltrato animal en virtud del artículo 337. Es decir, en otras palabras, que el artículo 337 sí se puede aplicar a las actividades que utilizan animales en los laboratorios. Ahora bien, esta nueva fórmula nos dice fuera de las actividades legalmente reguladas, con lo cual yo no sé si es el mejor. Yo creo que puede ser interpretado, o sea, peligrosamente, Claro, porque puede decir, hey, los animales de experimentación es una actividad legalmente regulada fuera por completo. por En completo. cambio, Ya no por hay completo. que juzgar el dolo en esa actividad o si se pasa de la intención. Ya Claro, es en la cambio, actividad en sí está permitida, ¿no? tanto que se habló mal de lo injustificado, que también lo entiendo, pero injustificado, pues quizás da o sea, más amplitud para interpretarlo, tanto de una forma positiva como de una forma negativa. Y yo creo que lo que se venía interpretando era mayoritariamente eso. Oye, hay una ley de caza, hay una ley de corridas de toros, hay una ley de experimentación, Real Decreto, lo que sea. Em, si te sales de esa ley, ya estamos hablando de una actividad injustificada, de un maltrato injustificado. Injustificado. Ahora hay que tener ojo con esto, o sea, y gracias por la pregunta, porque hay que tener ojo con esta nueva frase, fuera de las actividades legalmente reguladas. Yo creería, además, si estamos en derecho penal, que siempre la interpretación va a ser a favor del reo, pues si me tengo que ahora decirte una u otra opción, yo creería que es peor y que podría interpretarse que ya fuera todo. Veremos a ver qué pasa. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Quédate por aquí por si hay alguna preguntilla que tengamos que hacerla y te la vamos pasando. Vale, muchísimas gracias. Gracias, Lola, estaré por aquí. Vale, pues estupendo. Fernando, no te he saludado porque has entrado ahí a mitad. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Carlos, por tu exposición y todo bien. Estamos de tránsito en el coche, pero bueno, voy escuchando con atención y hoy mi papel es un poco también de escucha activa. Bueno, como el mío, Eh, como el mío. sí, muy interesante, Carlos, todo el tema de Vivotecnia. Nosotros fuimos partícipe de la denuncia administrativa y bueno, ha costado muchísimo y sigue costando sacar la información a la Comunidad de Madrid con cuentagotas. Sabemos que hay
una eh, hubo una sentencia con multas por parte de la Comunidad de Madrid, pero ni tan siquiera nos informaron de la cuantía ni de en qué habían quedado. Así que bueno, me alegra que la parte penal siga su curso y sigáis adelante. Y bueno, vamos a ver qué nuevo panorama nos deja esto y a escuchar a otras compañeras a ver qué nos trasladan. Gracias. Muy bien. Pues genial. Vamos a invitar ahora a Pilar de Lara, que se una con nosotros a este debate. Ella, para quien no la conozca, espero que esté por aquí conectada. Hemos quedado que sí. A ver, debe volver a mandar la invitación. A ver. Invitar. A ver si sale. Es uno de los grandes referentes del derecho animal. Sus exposiciones son brillantes. Es de las personas que te puedes estar escuchando horas hablar. Tiene unas reflexiones increíbles que nos va a compartir con todos nosotros y realmente estamos ahí con un mini máster que estamos haciendo online desde Instagram. A ver si se puede unir. Pilar. A ver. No puede unirse. Vamos a ver. A ver si ahora se une. Y si no, pues la saltamos y buscamos al siguiente y en cuanto pueda, pues la recuperamos. A ver, vamos a esperar un segundo. Comentaban también el tema de los delfinarios. He estado mirando en los comentarios. Claro, pasaría exactamente igual que cualquier otra actividad arreglada, ¿no, Carlos? Los delfinarios también habría maltratos siempre y cuando no se actúe correctamente o en un zoo o donde fuera, ¿no? Pues este es el peligro de que se interprete de esa forma, ¿no? Que esas actividades, como ya están legalmente reguladas, dentro de las que incluimos, bueno, también muchas otras, es que son muchas. Nosotros lo que le hacemos a los animales no tiene nombre, lo usamos prácticamente para todo. Ya. Y como casi todo está regulado, pues entonces eso le va quizás a esta nueva fórmula de este nuevo proyecto, pues a quitarle aplicabilidad al código y será a muchos animales maltratados, pues no les protegerá. Entonces, sí es un peligro, digamos, y es interesante que saliera eso ahora, digamos, esa nueva fórmula, porque quizás nos hemos quedado en otras cosas como de que si de la alternatividad de la pena, ¿no? Que multa o prisión o de la rata en la casa. Pero a veces Sí, nos hemos quedado en la anécdota. puede ser, ¿no? Hay que, digamos, modificar un texto, sobre todo cuando se trata de un tipo penal, una palabra puede cambiarle el sentido a todo. Y es muy Muy fuerte difícil, eso. no es fácil el tema de legislar, es muy difícil. Entre más claro sea, mejor. Pero a veces también se puede pasar esto, ¿no? Que un término un poco más amplio como injustificadamente, eh, pues en mi opinión, eh, proteja a más animales en el sentido en el que aunque estén en un laboratorio, aunque estén en una explotación ganadera, si se salen de lo que dijimos anteriormente, si se sale de lo que está regulado, pues ya podría considerarse un maltrato. Pero ahora me parece más complicado. Vale, estamos teniendo un poquito de problemas para conectar con Pilar. Lo vamos a seguir intentando. Antes de que acabe este directo hablamos con ella. Vamos a ver si podemos incluir ahora a Raquel. Si estás por aquí, Raquel. A ver, no sé si con IPA lo podíamos hacer, que el viernes tuvimos problemas con IPA. Si no, lo hacemos con el otro, ¿no, Raquel? A ver. A ver si nos deja ahora. Bueno,
Como vamos teniendo algunos problemas, vamos a ver, mira, tenemos aquí, a ver si Maite se puede conectar. Maite nos iba a hablar de cómo quedaría el tema del maltrato psicológico con esta reforma, en qué afectaría. Vale, pues tenemos a Maite. Hola Maite, ¿qué Muy tal? ¿Cómo estás? buenas. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, Oye, yo Maite ha me uno intervenido alguna vez. sí, que me uno a lo que ha dicho Carlos. La adicción actual, actividades legalmente reguladas, es un tremendo error, porque no pone prohibidas o ponía injustificadamente. Legalmente reguladas es un concepto jurídico súper claro, que esté regulado. La caza está regulada. Maite, de pronto no es, o sea, no es un error, sino está perfectamente pensado para que así sea, lo cual sería más grave aún, Supongo, ¿no? supongo que sí, supongo que sí. A ver, este tema de laboratorios y tal, yo no llevo ese tipo de asuntos, pero con el tema de la caza lo tengo muy claro. O sea, actividad regulada, la caza está regulada, ¿verdad? Pues ya está. No pone que esté prohibida por las leyes que regulan sectorialmente algo, no lo pone así. Lo que está escrito se lee. Si yo soy un juez y me llega esto, digo, ah, no, antes era como más amplio, maltrato injustificado, concepto jurídico indeterminado. Ahora me pone muy claro, actividad legalmente regulada. Dice, si me lo ha cambiado el legislador será por algo, será para restringir la protección. El derecho penal es así, tú lo has dicho. El principio indubio pro reo. Lola, tú también, todos lo conocemos. No, Entonces, no me extraña. no. No me extrañaría que la industria de la investigación de los laboratorios hayan tenido algo que ver en esto. Puede ser, Maybe, no totalmente, sé. claro. Es que el lobby, lamentablemente, que utiliza y maltrata animales, es muy poderoso. No solo de caza, no solo también de explotaciones ganaderas, también de laboratorios, también de espectáculos, de corridas de toros, que, bueno, también está muy politizado. O sea, es una lucha muchas veces de David contra Goliat. Y este punto que quizás se nos estaba pasando desapercibido es muy importante. Lo es, lo es. Bueno, pero no me Vale. voy a andar por las ramas, que yo Venga, tengo que Maite, hablar solamente cuéntanos del tema cómo psicológico. queda Vale. el maltrato psicológico con esta reforma. Yo doy mi opinión porque me siento como directamente tocada cuando se habla del tema del maltrato psicológico. El maltrato psicológico es una lesión psicológica, es una lesión como cualquier otra, pero en vez de física, pues psicológica, perfecto. Y con la nueva redacción, cualquier lesión va a tener problemas. Estoy pensando en el tema del tratamiento. Pero con el tema del maltrato psicológico vamos a tener, yo creo que un problema insalvable. Y ya veremos cómo luego queda el texto, porque, bueno, ya lo habéis explicado, o sea, el texto va cambiando una y otra vez, volverá a cambiar, cambiará otra vez, lo aprobarán, no lo aprobarán, no lo sé. La novedad del Código Penal es que establece que lo que se castiga es una lesión. No hay ninguna duda de que sea física o psicológica, eso ya está resuelto desde el año 2011. Ahí no vamos a entrar porque no, pues abundar en una cosa que no es controversial no tiene sentido. Pero exige que haya un tratamiento veterinario. Ahí es el problema, tratamiento y veterinario. Es verdad que con el texto que ha pasado eh, al Senado, el que tiene el Senado, o sea, del Congreso al Senado, se modificó algo, porque el texto inicial, bueno, inicial no, el que estaba antes de la ponencia, decían expresamente, el texto del Código Penal decía que se iba o sea, que no se considera tratamiento en el sentido penal de este artículo, la primera intervención del veterinario, la simple vigilancia o el seguimiento facultativo. Esto se ha quitado. Esto se ha quitado. Cuando ha llegado el texto al Senado, este párrafo Bueno, lo han bien. quitado, la verdad.
Sí, la verdad es que era un párrafo que no sé no sé por qué se incluyó en su momento. Parece que está como un poquito ahí a hacer daño, ¿no? Como a eliminar casos de maltrato. Bueno, a lo que voy. En el caso de maltrato psicológico, es cierto que en el juzgado, cuando hemos conseguido acreditar que hay maltrato psicológico, tiene que acreditarlo un etólogo. Nosotros utilizamos veterinarios etólogos, no biólogos etólogos, porque el tipo de animales con el que formulamos acusaciones, pues son veterinarios. Son informes muy complejos, bueno, eso ya se ha explicado en otras ocasiones, con protocolos para ver cómo responde el perro y todo, se va, tienen un protocolo súper claro, o sea, eso es ciencia pura, o sea, es que cómo reacciona el animal, pues tiene maltrato psicológico o no. Pero el maltrato psicológico en los animales no se cura como el de las personas. Pero las personas pues irán al psicólogo o al psiquiatra o se les dará pues algún tipo de medicina. No, bueno, no lo sé exactamente porque yo no soy médico, ¿no? Pero lo que sí que sé es que en el caso de los veterinarios no es así. No tienen ese tratamiento, no hay un Prozac para los perros y para los gatos, para entendernos, ¿no? Y una sesión no entienden, quiero decir, tampoco por ese sentido no se puede hacer de esa manera. Entonces, ¿quién está realmente dando el tratamiento para la rehabilitación psicológica de los animales? Pues son los educadores caninos, al menos en los casos que yo he tenido, son ellos los que, con muchísima paciencia, con muchísimas horas de trabajo, son los que están constantemente encima del perro con refuerzos positivos, tranquilizándole, quitándole estrés, etcétera, etcétera. No son veterinarios, o sea, no hay un tratamiento veterinario. Entonces, lo acabamos de comentar, el Código Penal es una cosa muy seria, no es una ley administrativa de lo que sea. El Código Penal es la ley que existe en España, que no hay más, para condenar pues los delitos de cualquier tipo. Y lo que digo, lo que está escrito se lee. Y no podemos hacer interpretaciones extensivas, porque esto en derecho penal no funciona así. Lo extensivo no funciona. Funciona más bien lo limitativo y siempre in dubio pro reo. O sea, si tenemos alguna duda, ¿esto qué puede significar? Por lo que sea, elige lo que vaya en favor del reo, en favor de la persona que está encausada. Con lo cual, si me dice tratamiento veterinario, yo mañana voy al juez y le digo, mire, tengo aquí el pitbull, lo que sea. Mira, el caso Blue, pues con esto no se le hubiera podido condenar porque el tratamiento no fue veterinario. El tratamiento lo dieron Pero educadores ¿tú crees, caninos. Maite, que o sea, se va a afilar tan fino como para eso? O sea, un Sí. informe, ¿sí? A ver, en los juzgados ya sabemos cómo funcionan los juzgados y el derecho penal es así. También me parece normal. O sea, el principio indubio pro reo yo sí creo que tiene sentido. Nosotros porque estamos trabajando en derecho animal y nos gustaría que no, pero todos hemos sido abogados de la defensa. O sea, yo he hecho defensa pues hasta el año 2018, luego ya dejé de hacer defensa, pero todos venimos de hacer la defensa, no la acusación. Entonces, en principio indubio pro reo, pues está, yo creo que es correcto y que está, Sí, pero me bien. refiero Entonces, hay, que el informe de un educador canino, o de un adiestrador, o de para acreditar las lesiones psicológicas no le va a valer al juez porque no es de un veterinario. No. A ver, para acreditar la lesión, sí que tiene que ser un veterinario etólogo, sí o sí. Sí o sí. Vale. O sea, eso no hay ninguna duda. Y eso se consigue. Tienen un precio, porque no es lo mismo certificar una pata rota que un trastorno psicológico del perro por indefensión aprendida, lo que sea, ¿no? Por eso cuestan más esos informes, porque se tiran ahí horas haciendo pruebas. Sí. A lo que me estoy refiriendo es al tratamiento, de cómo se repara, cómo se arregla, cómo se soluciona o cómo se cura el maltrato psicológico, que tarda muchísimo, porque una cosa es fraguar una patita rota
Y otra cosa es devolverle un poquito de paz a ese alma que ha Atormentada. sufrido mucho. Vale, pero en cuanto Sí, tarda al mucho tiempo. maltrato Y lo hacen los psicológico, educadores. sí. Que ese tratamiento es lo que te quiero decir, que yo no he visto que lo den, en mi experiencia, yo no he visto que lo den los veterinarios etólogos. De hecho, veterinarios etólogos hay muy poco. Como sabéis, yo vivo en Fuerteventura. Cuando tenemos un caso, pues tiene que venir de otros sitios, o de Gran Canaria, o de Tenerife, o en su caso de la península. No hay tantos, están contados con los dedos de la mano. Entonces, ellos no son los que están dando tratamiento. El que está prácticamente conviviendo con el perro, voy a poner caso al perro porque son los que más me suelen tocar a mí, la verdad, es el educador canino. Y luego a los titulares de ese perro, pues les van explicando cómo tienen que hacer y tal, y son ellos los mismos los que lo aplican. Yo nunca he visto yo no lo he visto, de verdad, que luego vaya el veterinario etólogo como a hacer el examen final para ver si está curado o no. Primero porque aparte que tardan meses, por no decir años, en curarse, ¿vale? Entonces, si se me ponen en plan exigentes, que ¿dónde está el tratamiento del veterinario? Lo cual también denota mucha ignorancia en animales, ¿no? Porque Claro, es que no lo sé, yo creo que ya. es tan concreto. Ya. A Yo veces, los experimentos con gaseosa, no. Ya, o sea, de eso, no. eso desde luego. a veces pues hemos visto animales que expresan estereotipias muy claras, aunque no seamos veterinarios ni científicos, con toda la observación del animal y de su entorno donde se encuentre, nos damos cuenta que algo ahí está mal, aunque no tenga lesiones físicas, pero sí lesiones psicológicas. Pero claro, sería una pregunta para ti, Mate, aunque yo no estoy aquí de presentador del evento, pero una estereotipia ya no es, digamos, suficiente su diagnóstico veterinario para considerarse que sería un maltrato psicológico. No, porque el perro puede estar enfermo y tener unas actitudes raras solamente porque está enfermo. Cuando un animal tiene una conducta rara, pues esto tendría que decir, yo soy abogada, me da vergüenza decir esto porque yo no sé quién, pero bueno, cuando tiene una actitud poco habitual, es el veterinario el que lo tiene que mirar, y cuando no hay una causa física, pues tendrá que ser psicológica, pero lo tienen que acreditar. O sea, de verdad que yo he leído, porque claro, mira, me siento muy afortunada porque puedo leer los informes de los otólogos por los casos que he llevado. Y son una pasada. O sea, pero folios y folios y folios de todas las pruebas que han hecho, de me acerco al perro, levanto el brazo, le hago así. O sea, son así, esas cositas, así hacen las Sí, además muy pruebas. repetitivas y tal. Sí, ver cómo reacciona, pues mira, se ha hecho pis. Mira, el rabota, mira, se queda con la mirada perdida, así la indefensión aprendida, eso es lo que vienen todos, que se quedan ya como, hazme lo que sea, ¿no? O sea, es como así, hazme lo que sea, porque no se atreven ya ni a defenderse, ¿no? Eso... Desde el punto de vista probatorio, es muy complicado encontrar la causa de una lesión psicológica, fuera de cualquier duda, que además tiene que ser producida con dolo. Entonces, por ejemplo, a nosotros, todos vieron los videos bueno, no sé si todos los vieron, porque a algunas personas no les gusta y no pueden ver los videos de Ivotecnia, por ejemplo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. Pero se ven animales claramente con estereotipias, dando vueltas o girando sobre sí mismos, se ven en paredes donde están estabulados los animales o donde están ubicados, que hay marcas del que han dejado los mismos animales desesperados con sus patas, por ejemplo, algunos perros, estereotipias no solo en perros, sino en conejos, etcétera, etcétera, pero probar cuál es la causa de un comportamiento así
y quién es el causante de un comportamiento así es a veces, o sea, o ha sido muy complicado. Sí. Sí, creo que se ha perdido Maite. Sí, el tema es complicado. Yo creo que con la situación actual ya se venían recogiendo, no hay muchas sentencias donde se recogiera el delito de maltrato psicológico a animales. Lo que me preocupa es cómo quedará con esta reforma y esta necesidad de tratamiento veterinario que estaba intentando explicar Maite. Eso es a ver si la podemos recuperar. A mí lo que sí me parece que hay un poco de contradicción, ¿no? Entre yo sé que los veterinarios, y comentaba una compañera, que han estado muy presentes en la redacción de la ley, y comprendo que a nivel técnico, pues obviamente un veterinario formado en etología es la persona más capacitada para poder diagnosticar, o es una persona claramente capacitada para poder aportar un diagnóstico. Pero efectivamente, como bien decía la compañera, el tratamiento muchas veces recae en manos de educadores. Entiendo que la ley, hasta este momento, que no había una regulación de la educación canina tirada de el veterinario, que sí es una formación perfectamente reglada y acreditada, ¿no? Pero ahora que esta ley lo que pretende es también regular y normalizar la profesión de la educación canina, del educador canino, no entiendo que se le excluya de esta posibilidad de tratamiento, la verdad. No, la verdad que no tiene mucho sentido. Vale, está aquí otra vez Maite. A ver si terminamos. A ver, espérate. Está siendo complicado hoy el día de que entre gente, ¿eh? Está esto más complicado que otras veces. Vamos a ver. Venga, invitación a Maite. También está Paqui por ahí, ¿verdad? Vale, nos faltaría Raquel, que no la tengo localizada. Y Pilar, que estamos teniendo algunos problemillas. A ver. Maite, ¿te has podido agregar? A ver. Si sale la invitación. Bueno, está siendo complicado. A nivel, de verdad, hoy está esto regular. Sí, si me dejas hacer un comentario sobre Sí, por lo del favor. tratamiento. Mira, recordemos que actualmente, bueno, es un delito de maltrato animal, es un delito de resultado, o sea que no todos los maltratos son penalizados. Pues, una persona puede pegarle una patada a un perro, pero si esa patada no le genera un resultado, pues no entraría dentro de un delito. El resultado es actualmente que cause lesiones que menoscaben gravemente su salud. Obviamente la muerte también, pero cuando son lesiones tiene que ser que menoscaben gravemente su salud. Yo lo que pienso, que además he escuchado en estos años, mientras ha estado vigente este artículo, a algunos profesores de derecho penal, hablar digamos, intentar hacer un símil o una analogía con el delito de lesiones que existe para las personas, que ha funcionado, yo diría, relativamente bien en España, el delito de lesiones, que para las personas humanas que requiere un tratamiento médico-quirúrgico. Si no estoy mal, que así es como se establece en el artículo. Para que sean las lesiones, no las lesiones leves, sino las menos graves y las graves, que requieren siempre un tratamiento. Yo quiero pensar que la intención de ponerlo del tratamiento veterinario en el proyecto de ley para este nuevo artículo va por ahí y no va, digamos, para poner más trabas a la aplicación de por sí ya muchas veces difícil del delito de maltrato animal. Para ser un poco más, digamos, objetivo la aplicabilidad del resultado de lesión
eh, porque quizás podríamos encontrarnos con un juez que no considerara que esa lesión era un menoscabo grave a la salud del animal. Ahora se establece que requiere un tratamiento veterinario, sería una analogía a la jurisprudencia de las lesiones en los seres humanos, pienso yo, y lo que en principio puede sonar mal, quizás puede ser algo positivo. No sé, muchas veces pienso yo en el derecho, quizás algo parece que está muy mal y después cuando entra en vigor y empiezan a aplicar y la jurisprudencia a desarrollarlo, pues quizás vemos que no es tan mal. No lo sé, pero pienso que va más por ahí. Pero claro, el tema de las lesiones psicológicas es muy complicado. Carlos, muchísimas gracias. Te voy a pedir que te salgas de la pantalla porque solo nos permiten 4, porque creo que hemos recuperado a Pilar y así nos mantenemos. 1.000.000 de gracias, Carlos. Vale, bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos en contacto. Gracias. Bye, bye. Adiós, Carlos. Bueno, perdón que me caí, me puse con otro dispositivo. Bueno. Vale, no, estábamos esperando, perfecto. La idea es un poco trasladar el efecto práctico de esta reforma, o sea, la diferencia con lo que tenemos en la actualidad. Lo que ha dicho Carlos sobre que han intentado copiar un poco el sistema que se hace con los humanos. Espérate. Ahora, Dios mío, tengo que cambiar. Lo que pasa es que tengo que cambiar, dar la vuelta. Vale, no te preocupes, que estaba Maite. Ahora. Hola. Pero la tecnología no está de mi parte. Bueno, no te preocupes. Hoy está siendo todo un poquito más complicado, ¿eh? Hay algo Estoy también con el móvil porque no sé por qué en el ordenador no me deja. Esto es como un maltrato, ¿no? Bueno, mil disculpas. Nada, muchísimas gracias. Estábamos hablando con Maite del tema del maltrato psicológico, cómo se va a tramitar ahora y ella nos comentaba el tema de la importancia de que el informe o el tratamiento no viene recogido por veterinarios cuando en la práctica, en la realidad, nunca es un veterinario, ¿no? Lo que nos decía Maite, quien hace esos tratamientos. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ha habido una buena intención por tratar de equiparar quizás con los delitos contra las personas. Lo que sucede es que se ha escapado que evidentemente no son los mismos delitos, no son los mismos los profesionales que tratan el tipo de dolencias que pueden padecer los animales. Y claro, el problema y el riesgo que existe, como bien apuntan los compañeros, es que en el derecho penal rige el principio de legalidad estricta y el principio de tipicidad y, por tanto, nosotros tenemos que hacer los jueces una interpretación siempre restrictiva del derecho penal. El derecho penal no permite una interpretación extensiva. Entonces, bueno, pues yo comparto esas inquietudes, tanto con respecto a lo de fuera de las actividades legalmente reguladas, porque podría evidentemente amparar cualquier clase de maltrato que se realizara dentro de un laboratorio o dentro de dentro de la actividad de la caza, dentro de un circo, dentro de un acuario. Y, por supuesto, también la inquietud que ha expuesto Maite. Ahora mismo el menoscabo psicológico es difícilmente sancionable, pero más que nada por un problema de prueba, porque hay muy pocos especialistas etológicos que puedan hacer dictámenes. Yo he tenido la fortuna de estar destinada en un partido judicial como Lugo, que había un muy buen hospital veterinario y una universidad, y entonces, bueno, pues nos hacían informes etológicos. A pesar de eso, acreditar el maltrato psicológico es tarea casi imposible, ¿no? Y ahora, si nos exigen un tratamiento veterinario, pues me temo que, salvo que el etólogo además sea veterinario o ese informe etológico venga refrendado por un veterinario, va a ser difícil acreditar ese tratamiento, La ¿no? única opción sería que los educadores caninos, ¿no? Los adiestradores trabajen en coalición con clínicas veterinarias que les firmaran esos informes. No sé si eso valdría como... Yo creo, mira, hay una persona, no sé si es un hombre o una mujer, Eiroa Mozos, que lo que dice es verdad. Quiero decir que si al final el Código Penal se queda así y que me exige un tratamiento veterinario para el maltrato psicológico, pues ya nos encargaremos nosotros, los abogados, de cuando presentemos las acusaciones, aparte de llevar el informe etológico, sin el cual es imposible acreditar la lesión, o sea, eso lo vamos a tener que llevar, que sea el veterinario etólogo quien como que prescriba
prescriba que el educador canino fulanito Claro. haga las pruebas pertinentes de pape pipopú. Como si fuera un Y que especialista, ¿no? en 2 meses me dé el informito y yo, y yo lo valido. Pues vamos, lo haremos así, pero a mí me gustaría que las cosas se hicieran mejor, porque como lo hemos dicho varias veces, esto es el Código Penal. Entonces, el Código Penal yo creo que es un texto muy serio y esto de decir, bueno, sí, esto es así, pero vamos a interpretarlo de aquella manera, ya que se va o que se quiere cambiar, o se hace bien o no se hace nada. Vamos, Claro. digo yo, aparte de todos los problemas de los que vais a hablar, a los cuales, vamos, me adhiero antes de que lo hayáis explicado. Pero con el tema del maltrato psicológico, yo que me siento como un poco concernida por este asunto, pues cuando desde el minuto 1, cuando dijeron vamos a regular el maltrato psicológico, y yo no, por favor, no me lo regulen, que me lo van a limitar. Claro. Y creo que así ha sido, Y nada, yo con esto ya termino. Bueno, Maite, no te vayas, hacemos como Carlos, no te vayas, quédate, Vale. y así podemos comentar. Y damos paso a Pilar, que es jueza, un referente en el mundo del derecho animal. Vamos, yo creo que es de las personas, lo decía antes, que te puedes escuchar hablando horas y horas y no te cansas. Así que, Pilar, cuando tú quieras, nos expones la temática. Era un poco Bueno, pues, las lagunas sí. que tenía y... Lagunas las tengo yo. Cada vez que os oigo hablar todavía tengo más lagunas, me surgen más dudas, ¿no? Vamos a ver, sí. Yo quería hablar de lo que para mí es el gran... bueno, primero quiero decir que desde mi punto de vista la principal mejora que facilita, y eso sí que es un instrumento para castigar y perseguir seriamente el maltrato animal, es el que ha apuntado Carlos, que es la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por vez primera con este tipo de delitos. Yo creí que de hecho iban a poner alguna clase de reparos y bueno, me he sorprendido gratamente con que en esto al menos pues hayan sido bastante asequibles. Más allá de la pena de multa, creo que es muy importante que la gente sepa lo que supone la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las personas físicas, autoras, seguirán siendo materialmente responsables, pero junto con ellas podremos castigar a las personas jurídicas por una especie de culpa invigilando, por no prevenir, por no vigilar adecuadamente lo que estaban haciendo sus administradores, sus empleados, por obtener un aprovechamiento, y lo más importante es que les podremos imponer penas como imposibilidad de obtener subvenciones durante un periodo de tiempo, la clausura temporal de sus instalaciones, incluso en algunas ocasiones la disolución, la imposibilidad de presentarse a contratos con la administración, y es aquí donde realmente pueden hacer un daño importante. Y aparte también, lógicamente, van a tener que incrementar sus medidas de seguridad, su transparencia y su buena praxis, ¿no? Entonces esto me parece importante. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, al margen, por supuesto, de la introducción de los vertebrados, la introducción de nuevas circunstancias agravantes que son necesarias. Pero para mí, desde mi punto de vista, había una línea roja que no se debía cruzar jamás y se ha cruzado. Se ha cruzado, además, a base de tambaleos, ¿no? Primero, bueno, pues introducir, me estoy refiriendo al tema de la sanción, de la introducción de la pena de multa como alternativa a la pena de prisión, ¿no? Y bueno, sí me gustaría leer lo que dice el preámbulo de este proyecto de Código Penal. La gente tiene que saber que el preámbulo es la parte donde el legislador explica a los ciudadanos por qué se hace esta reforma, ¿no? Entonces comienza diciendo que, bueno, que esto es ante la necesidad de incrementar o mejorar la protección animal, de dar seguridad a los operadores jurídicos, y hay una parte además que dice, tanto desde los diversos colectivos de operadores jurídicos como en la sociedad en general se percibe una cierta impunidad del maltrato animal con penas no proporcionadas a la gravedad de los hechos y falta de mecanismos para la salvaguarda efectiva de los animales, tanto en la tramitación como, ojo, al finalizar el procedimiento judicial. Entonces, claro, cuando uno lee esto, dice, van a incrementar las penas. Pues no, aquí está el trampantojo que nos han metido, ¿no? El gol que nos han metido. Porque lejos de incrementar las penas, que es verdad, las incrementan ligeramente, pero solamente en los supuestos de muerte del animal,
o en los supuestos de lesiones del animal que requieran ese tratamiento veterinario. Se incrementa ligeramente, 6 meses. Bueno, bien, está bien, se entiende que era una necesidad porque no se puede castigar lo mismo la muerte de un animal, que hasta el momento se castiga con una pena máxima de 18 meses, que con un hurto de un televisor que valga más de 400 euros, pues también puede estar castigado con una pena de prisión máxima de 18 meses. Digo esto porque continuamente están apelando al principio de proporcionalidad, ¿no? Bien, pues proporcional no es lo que hay en estos momentos. Pero es que resulta que, lejos de incrementar las penas, las reducen. Y voy a tratar de explicar por qué las reducen. Bueno, pues porque desde el año la gente tiene que saber que desde que se introdujo por vez primera el delito de maltrato animal en nuestro código en el año 2003, el delito de maltrato siempre se ha castigado con pena de prisión. Siempre, el delito de maltrato grave, me refiero, y el delito de muerte del animal que se introdujo en 2010, creo. Sí. Entonces siempre se ha castigado con pena de prisión. Nunca se ha cuestionado que la pena de prisión fuera la que realmente conducía a, tenía un efecto disuasorio de la comisión de los delitos de maltrato animal. Sin embargo, ahora, sorpresivamente, sin ninguna clase de explicación, ninguna, uno acude al preámbulo, no hay ninguna explicación, nos introducen como pena alternativa a la pena de prisión la pena de multa. Me estoy refiriendo a los supuestos de los delitos de lesiones que requieran tratamiento veterinario. Nos introducen la pena de multa y también a los supuestos de cualquier clase de atentado contra los animales vertebrados que no vivan bajo la dependencia del hombre. ¿Qué es lo que pasa? He escuchado alguna voz y algún artículo he leído también que dicen, bueno, pero ¿qué más da? Si luego el juez puede poner la pena que se quiera, si no quiere poner una pena de multa porque le parece que el hecho es sumamente grave, ya podrá poner una pena de prisión. Falso. Esa es una premisa absolutamente falsa, porque los ciudadanos también tienen que saber que los jueces no podemos poner la pena que nos dé la gana. Por ejemplo, si un fiscal... Generalmente en estos asuntos, como el maltratador suele ser el dueño del animal, pues no se suele personar como acusación particular y tampoco, lamentablemente, se personan los acusadores populares porque en muchas ocasiones los jueces entienden que no sufren ningún perjuicio, por tanto no les permiten la personación y cuando les permiten la personación a veces exigen fianzas muy elevadas para poder personarse y las organizaciones no tienen dinero para hacerlo, con lo cual se está limitando el ejercicio de la acción penal. Total, que si el fiscal pide, por ejemplo, prisión en los supuestos en los que pide prisión, si ahora se puede poner una multa, el juez podrá poner o la pena de prisión o la pena de multa. Correcto. Pero si el fiscal solo pide multa, el juez no puede poner prisión. ¿Vale? Exacto. Si el fiscal pide una multa de 4 meses, el juez no puede decir, no, mira, es que yo creo que tú tienes más dinero y el hecho es grave, te voy a castigar a 6 meses. No, nosotros estamos limitados siempre por la pena máxima que nos han solicitado. Si ahora el delito de maltrato se castiga con pena de prisión, es porque no hay otra opción, solo hay prisión en los delitos graves y en los delitos de muerte del animal. En el momento en el que se introduzca la pena de multa, mucho me temo que, como generalmente se tiende siempre al principio de indubio pro reo, siempre el principio de favorecer al reo, de favorecer la reinserción, los casos en los que se imponga una pena de prisión van a estar limitados a casos verdaderamente graves, Por eso hablo de una reducción de la pena con trampa, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que no hace falta explicar en demasía que la multa no tiene ningún efecto disuasorio. No tiene efecto disuasorio. También he escuchado argumentos en contra que dicen, bueno, a la gente le duele más el dinero, tal, no sé qué. Bueno, pues mire, para eso entonces nos vamos a la vía administrativa, que suele imponer multas de mayor cuantía que en los juzgados. Porque también voy a explicar otra cosa que la gente no sabe. En los juicios por delitos leves, que van a quedar reducidos al maltrato cruel, el maltrato que no requiera tratamiento veterinario, en los que se puede imponer una multa, luego hablaremos de eso, de hasta 2 meses, actualmente se castiga con multa de 1 a 6 meses. Pero aquí nos la han vuelto a colar porque ahora nos bajan la pena, hasta 2 meses. Bien, pues yo en mi práctica judicial creo que nunca he puesto una multa superior a 12 euros al día.
como mucho. Lo normal es que se impongan penas de 6 euros al día. Si a una persona le caen 2 meses, pues hacer el cálculo, 2 meses, 60 días por 6 euros, 360 euros. Es la pena que puede llegar a pagar como máximo. Eso sí, se sigue la tónica general, ¿no? Por eso digo que no produce efecto disuasorio. Pero además me llama la atención que por parte de un gobierno que se tilda de progresista se opte por una pena de multa, porque la multa es la pena más desigual que existe. Es decir, si una persona tiene recursos suficientes, le va a dar igual que le impongan una pena elevada porque va a poder pagarla. El que no tenga recursos, como las penas de multa se imponen en función de la situación económica del reo, pues le puede poner una pena tan ridícula que evidentemente no va a disuadir absolutamente a nadie a que no cometa el delito. Pero además se produce un efecto sociológico indeseable, porque vamos a transmitir a la sociedad la idea de que el derecho penal, el derecho animal, el daño a los animales, el maltrato animal, el bienestar animal es un bien jurídico de segunda categoría. Fijémonos otra cosa y pongo otro ejemplo. Los daños. Un maltrato a un animal que no deje lesiones o que no requiera tratamiento veterinario, según está la reforma, lo podremos castigar, como digo, con una pena máxima de 2 meses. Si yo lo considero cosa, lo podré castigar como un delito leve de daños que está castigado con pena de hasta 3 meses de multa. A mí que alguien me lo explique. ¿Qué es más importante? O sea, los animales van a estar más protegidos cuando eran considerados cosas y ahora que los consideramos seres vivos sintientes, ¿no? Es un ejemplo para que la gente vea, pues efectivamente, que esto no deja de ser una situación un poco absurda, porque supone que cuando alguien reforma es precisamente para mejorar el nivel de protección, no para todo lo contrario, ¿no? Y luego pasa otra cosa. Por leve que sea o por leve que nos parezca la pena de prisión, aunque no se cumpla, aunque no se llegue a cumplir porque se opere el instrumento de la suspensión, siempre va a ser mejor que poner una multa por elevada que sea. Y me explico. Si a una persona le castigo a una pena de prisión de 8 meses y le suspendo la prisión, no es que se vaya de rositas, es que la suspensión va a tener un efecto disuador en ese sujeto que ha sido condenado, porque la suspensión viene condicionada a que por lo menos durante un plazo mínimo de 2 años, de 2 a 5, se puede imponer. Esa persona no puede meter la pata, no puede cometer ningún delito, porque como meta la pata en ese plazo de 2 años, la suspensión de la condena se va a revocar y va a cumplir la pena eficaz. Entonces, a mí me parece que es un mecanismo intimidatorio, suficientemente importante, desde luego mucho mejor que una multa. Y en segundo lugar, pues genera antecedentes penales que no se le van a cancelar en tanto la pena no se considere cumplida. Por tanto, a mí me parece que esto de poner la multa como alternativa es un gravísimo retroceso y yo, en mi opinión, desde luego, es preferible mantener la situación actual que nos vendan las otras grandes mejoras, que no digo que no sean reformas importantes. Eso por lo que respecta al tema de la pena de multa como alternativa a la de prisión. En segundo lugar, como he dicho anteriormente, se reducen las penas del maltrato. Ahora el Código Penal utiliza otra nomenclatura, ¿no? Actualmente el 337.4 castiga al maltrato cruel con una pena de multa de 1 a 6 meses. El término cruel se consideraba que era un concepto jurídico indeterminado y desaparece en la reforma. Pero, curiosamente, introducen otro concepto que casi es más indeterminado todavía, ¿no? Que es el de grave, menoscabo grave, habla de maltrato grave, ¿vale? Ahora, lo que se va a castigar es todos aquellos supuestos de lesiones que no requieran tratamiento veterinario, aunque ocasionen lesiones, y el maltrato de obra, siempre y cuando sea grave, e insisto, eso se va a castigar con una pena de multa de 1 a 2 meses. Es decir, se reduce nada más y nada menos que 4 meses la condena, sin ninguna clase de justificación. Y quiero llamar la atención sobre lo que desde mi punto de vista también va a quedar vacío de contenido. Yo no sé
igual vosotros o alguno de vosotros me podréis aclarar qué entendéis por maltrato, el que maltratara gravemente. Porque cuando antes, bueno, cuando actualmente todavía el artículo 337.4 del Código Penal habla de maltrato cruel, tenemos ya sentencias del Tribunal Supremo que interpretan este término de crueldad, que hace referencia a la intención del sujeto, es decir, el que está guiado por un ánimo de originar, no llega al ensañamiento, pero casi a ese grado de perversión, de maldad, de que quiere originar un menoscabo a un ser vulnerable, como es un animal, ¿no? Sin embargo, el concepto de grave se sustituye, insisto, maltrato cruel por maltrato grave. La gravedad siempre ha hecho referencia al resultado en nuestras sentencias. Entonces, ¿qué vamos a entender por qué el que maltratara gravemente? A mí me resulta muy difícil de imaginar un supuesto de maltrato grave que no llegue a originar lesión, salvo que aquí podamos meter pues, los daños psicológicos, el maltrato o el abuso sexual que no origina lesiones. Lo desconozco y lo dejo un poco abierto en el aire, pero insisto que siempre es imprescindible en materia penal precisar conceptos. Y luego hay otra cosa que también me preocupa y que veo una incongruencia muy grande, no sé si voy a ser capaz de explicarlo, porque a veces los juristas pues recurrimos a conceptos un poco pomposos, ¿no? Bueno, vamos a ver. El código, la reforma, mantiene el delito de abandono. Y además lo sigue castigando con una pena de multa de 1 a 6 meses, a pesar de que el legislador dice que es el gran problema de nuestro país. Pues para disuadir de que se siga cometiendo delitos de abandono, mantenemos la misma pena. Pero bueno, da igual. ¿Cuál es el problema? Abandono, multa 1 a 6 meses. Lesiones que no requieren tratamiento veterinario y maltrato grave, 1 a 2 meses de multa. Bien, hay que explicar que el delito de maltrato es un delito de resultado. Bien, es decir, siempre va a exigir la producción de una lesión o de un menoscabo grave. Bueno, concepto difícil, insisto. Pero se puede cometer tanto por acción, pues porque yo le dé una patada a un perro, como por omisión, porque no le alimente. Bien, y aquí entra en conjunción con el delito de abandono, que es un delito de peligro, es un delito de actividad que no requiere un resultado y se puede cometer por una expulsión física, porque yo deje a un perro abandonado en el bosque a expensas de que un cazador le pegue un tiro, o lo deje al lado de una carretera y entonces lo pueda atropellar un coche, eso es un delito de abandono, pero el delito de abandono también se comete cuando yo tengo 5 o 6 perros ahí en un recinto, no les doy de comer, no les doy tratamiento veterinario, los tengo en condiciones higiénicas deplorables, ahí se comete también un delito de abandono. Y entonces se da la circunstancia, y voy a poner un ejemplo para que la gente me pueda entender, un ejemplo que además trató una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo de 23 de enero de este año. Bien, es el caso de 3 señores que tienen varios galgos y los tienen encerrados en un recinto, pues de cualquier manera, no les dan de comer, no les dan de beber, como consecuencia de las condiciones higiénicas, pues algunos se enferman y tienen unas infecciones en la piel, ¿vale? Que requieren una asistencia veterinaria, porque aquí los jueces entendieron que no requirieron tratamiento veterinario, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, tuvieron lesiones. Con el Código Penal vigente no se plantearía ningún problema, ya lo castigue como delito de abandono, ya lo castigue como delito de maltrato cruel, la pena va a ser la misma, multa 1 a 6 meses. Pero con la reforma que nos viene, si yo lo considero que como no le han dado de comer y ni les han dado tratamiento de ninguna clase, han enfermado y tienen unas infecciones en la piel, aunque hayan requerido asistencia, si lo considero delito de abandono, entonces lo podré castigar con una pena de multa de 1 a 6 meses. Pero si entiendo que el resultado, que es que hayan requerido ir a un veterinario para que les cure las pupas en la piel, entra en el concepto que entra de lesiones que no hayan requerido tratamiento veterinario o maltrato grave, solamente lo voy a poder castigar con una pena de multa. Algo que ya, supera lo del absurdo, es decir, porque no cabe duda de que los jueces vamos a tener que tipificarlo por el delito de lesiones que no requieren tratamiento, porque hay unas lesiones que están objetivadas. Es decir, el resultado absorbe a el medio. Otro ejemplo,
típico caso de abandono es el de los perros que dejamos en un coche con la ventanilla cerrada, al sol, sufren un golpe de calor. Vale. Pues, ¿qué pasa? Que si ese perro tiene la suerte de que no precisa ir a un veterinario, que será improbable, bueno, pues en ese caso lo podré castigar con una pena de multa de hasta 6 meses, porque lo podré concebir como un delito de abandono. Pero si resulta que tiene que ir al veterinario, entonces ya no, lo podré castigar con una multa de 2 meses. Es decir, vamos, es más jodido que tengas que ir al veterinario, vaya. Pues ese perro se tiene que fastidiar, ¿no? Pero luego pasa otra cosa. Si yo soy el abogado del dueño del perro, yo lo que le voy a decir al juez es, señoría, mi cliente ha maltratado gravemente a su perro porque mire lo que ha hecho, que lo ha dejado ahí en un coche encerrado con la ventanilla bajada, con golpe de calor, etcétera, etcétera. Y oye, no deja de ser un maltrato grave. Por lo tanto, como siempre tenemos que actuar en favor del reo, le aplicaremos la pena más benigna, que es hasta la de 2 meses. Otra despenalización que se produce, que de esto creo que va a hablar Paqui, es el tema, bueno, ya lo sabéis, de los abusos sexuales. El tema de la explotación sexual desaparece del código, simplemente lo dejo apuntado para no pisar a mi compañera que lo va a explicar mucho mejor. Y también se despenaliza el abuso sexual, porque ahora lo que se va a requerir siempre es que haya una lesión, es decir, lo que se castiga es la lesión. Da igual la forma o el medio empleado para la lesión. Otra incongruencia. Nos vamos a las penas de las personas jurídicas y en el primer apartado te dice que se le impondrá una pena de multa, pues no recuerdo ahora, de 1 a 3 años siempre y cuando la pena que se imponga a la persona física supere los 2 años de prisión. ¿Y cuándo supera con esta reforma los 2 años de prisión? Nunca. No. Ese apartado tiene que desaparecer, jamás supera los 2 años de prisión, porque como mucho se puede castigar en la mitad superior cuando haya alguna circunstancia agravante, es decir, como mucho lo podré castigar con hasta 24 meses de prisión en los casos de muerte, pero no más. Y ya para finalizar, que sé que me he extendido en demasía, pues No, no para quería... nada, estamos encantadas de escucharte, está todo el mundo comentando que la gente es verdad que Bueno, se queda alucinando como que esto está en este texto así, de esta manera redactado, es increíble. Bueno, quiero decir que ahora no pueden decir que nadie les alertó, porque es que hasta un órgano tan poco sospechoso como es el Consejo Fiscal, que es el Consejo de los Fiscales, ha alertado de todos estos riesgos y no le han hecho caso, Yeah. sobre todo con el tema de la multa como alternativa. Pero bueno, como decía, ya para terminar, hay una cosa que a mí me asombra, ¿no? Y es que no se haya aprovechado, porque además ha habido enmiendas en este sentido. El Código Civil se reforma para considerar a los animales como lo que biológica y científicamente son, seres vivos sintientes, y sin embargo, cuando todos creíamos que esto iba a suponer una adaptación de normas, que además no tiene por qué dar lugar a ninguna clase de polémica ni de discusión, pues sin embargo no se ha hecho así. Y bueno, pues pasa, por ejemplo, con el tema de los delitos patrimoniales, ¿no? Delito de hurto. No podemos olvidar que los animales, aunque son seres vivos, siguen siendo objeto de relaciones jurídicas de propiedad. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo mi perro. ¿Qué pasa si a mí me roban a mi perro, me hurtan a mi perro? Pues antes, como mi perro entraba dentro del concepto de cosa, pues entonces yo lo podía castigar, o lo podrían castigar los jueces si a mí me hurtan mi perro como un delito de hurto, porque está considerado jurídicamente cosa, pero ahora no. Ahora el Código Civil diferencia entre persona, cosa y animal como ser sintiente. Sin embargo, en el Código Penal sigue hablando de cosas ajenas para castigar los delitos contra el patrimonio. Ya existen sentencias, una sentencia de Sevilla, no recuerdo ahora mismo la fecha, pero muy reciente, que ha absuelto por un delito de hurto porque entendía que el perro no era una cosa. Y existen numerosas sentencias en Cataluña también que absuelven del delito de apropiación indebida porque el perro ya no es una cosa. Cuesta tanto, de verdad, introducir la palabra animal, cosa o animal. Es que yo no veo, me parece un sinsentido que no sean capaces siquiera de abordar esa reforma.
Luego hay otras cuestiones. También se deberían de introducir, ya que se introduce la violencia vicaria como una de las circunstancias agravantes de los delitos de maltrato animal, y se introduce también en los supuestos para la privación de la guardia y custodia compartida, por ejemplo. ¿Cómo es posible que no haya un consenso para introducir la palabra animal en el delito de amenazas, por ejemplo? ¿No? Y ya, claro, ya cuando vas al Código Penal y te dicen que nos van, a la reforma, me refiero al preámbulo, y te dicen que nos van a dar los instrumentos para luchar contra el maltrato animal, no solo durante la tramitación, sino también después, una vez que ya el proceso está judicializado y ya ha terminado con sentencia, pues claro, a mí se me queda una cara de pasmada cuando veo que a pesar de que se ha solicitado por numerosos grupos y numerosas organizaciones, no se ha introducido el decomiso definitivo como una de las penas, ¿no? A pesar de que en la práctica, pues ya los jueces, aunque no exista ese instrumento, lo venimos haciendo. Es decir, se trata de legalizar una práctica judicial que además acabaría con una dispersidad de interpretaciones jurídicas y que parece que responde al sentido común, ¿no? ¿O por qué no se reforma la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana cuando en el artículo 15 permite la entrada forzosa, sin necesidad del consentimiento del titular, para evitar un daño, habla la ley, a personas o cosas? Pues tenemos lo mismo. Antes, cuando lo considerábamos cosas, pues si resulta que había un animal que estaba en la terraza en unas condiciones lo habían dejado ahí sin agua, sin comida, se podía entrar por la policía, se podía forzar la puerta del inmueble y rescatar a ese animal. Si ahora nos encontramos con un policía que hace una interpretación taxativa de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pues puede decir, ay, no, porque es que el animal ya no es una cosa. Pues oiga, es que es tan sencillo como introducir persona, cosa o animal. Entonces a mí no me entra en la cabeza que esas reformas que no dan lugar a ninguna discusión ni filosófica ni política de ninguna clase, pues ¿por qué no se afrontan? Y nada más. Pues muchísimas Es decir, gracias, Pilar, porque es una manera. Hemos tenido aquí una mini masterclass de la reforma del Código Penal por explicarlo tan clarito que todo el mundo lo entienda, esa capacidad que tienes de explicar las cosas. Muchísimas gracias por ayudarnos a explicar un poco esta locura que estamos teniendo, que ha quedado completamente tapada, ¿verdad? Con toda la tramitación de la enmienda de los galgos y de los perros de caza, se ha dejado de hablar de los peligros del Código Penal durante toda la tramitación y al final nos lo hemos encontrado ya un poco encima, ¿verdad? Ha sido como sin verlo bueno, yo creo que ya, prácticamente. el año pasado ya lo propusieron en el anteproyecto, ya estaba, y además me acuerdo que lo extendía también para los casos de muerte del animal, ¿no? Entonces ahora es como, bueno, venga, va, para la muerte no, pero para los delitos de lesiones sí, porque, bueno, tenemos que equipararlos con los delitos de personas y tal. Bueno, pues si lo vamos a equiparar, lo vamos a equiparar con todo, o sea, es decir, con todas sus consecuencias, no solo con aquellas que puedan resultar restrictivas. Y además es que no admite equiparación porque el bien jurídico no es el mismo. Es decir, yo creo que cualquiera entiende que los delitos de maltrato animal, el que intencionadamente ocasiona un daño a un animal, tiene un grado de perversión o de crueldad que no hay en los delitos contra las personas. Y yo, pues no sé, a lo mejor pienso que, incluso yo me incluyo, que en determinados momentos cualquiera de nosotros pues nos podemos ver inmersos en una pelea, yo qué sé, en una situación que te lleve a hacer cosas contra una persona que en condiciones normales, creo que cualquiera de nosotros en determinadas situaciones puede llegar a hacerlo. Sin embargo, estoy completamente segura que ninguno de los que estamos hoy presenciando o participando en este acto somos capaces ni intencionadamente ni sin intención de ocasionar daño a un animal, ¿no? Entonces no se puede equiparar porque el peligro que comporta un delito de maltrato animal, desde mi punto de vista, y aquí harían falta estudios criminológicos, que sí los hay en Estados Unidos, es muchísimo más grave que el que puede encubrir un delito contra las personas. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Pues muchísimas gracias, A Pilar. vosotros. Si te puedes quedar por aquí y comentamos alguna cosa. A mí, antes de irte, me gustaría hacerte una pregunta, a ver qué te parece. Yo he trasladado muchas veces a la dirección mi preocupación
porque el sacrificio de animales no justificado que se sigue haciendo, que es una práctica que se hace en las clínicas veterinarias cuando... ¡Ay, se me va a apagar la luz! Un momento. Perdonad, es que es una medida para apagar las luces, ahorro energético a las 8. Esos sacrificios que no cumplen con los requisitos legalmente establecidos, administrativamente establecidos, por ejemplo en Andalucía, ¿no? Que tenemos un reglamento que te dice cuándo puedes sacrificar un animal, ¿no? Cuando tú no cumples con esos requisitos, yo considero, bajo mi punto de vista, que debería ser considerado delito. O sea, no cumplir con los requisitos administrativos que tienes las leyes autonómicas o la ley estatal cuando salga, para sacrificar a un animal, debería ser considerado delito. Y claro, al no haber sufrimiento por parte de ese animal, porque lo hace en una clínica veterinaria, yo que estoy intentando poner denuncias en ese tipo, me estoy encontrando que el juez me dice que no hay delito. Y me parece muy grave que tú puedas matar, porque no deja de ser matar a un animal, aunque sea en una clínica veterinaria, y que esa conducta no sea delito. ¿A ti qué te parece? Yo lo veo claramente delictivo. Lo veo Dímelo. claramente delictivo desde el momento en el que la redacción actual es el que menoscabara gravemente o el que en ocasión bueno, lo tengo aquí, pero causara la muerte a un animal. Es que me da igual que haya, yo creo que el tema del sufrimiento o la exigencia de un sufrimiento ya desapareció de nuestro código en el año 2010 cuando se suprimió el ensañamiento. Entonces ya no es necesario que haya un sufrimiento, ni siquiera basta con que haya un acto de una acción consistente en ocasionar un resultado, que en este caso es la muerte, ¿no? Entonces, bueno, yo lo veo claro y bueno, de hecho hay alguna sentencia que ha condenado a alguna asociación porque se realizaban eutanasias no permitidas, con lo cual yo veo que sí, que Claro, es que desde al mi final punto de la vista. eutanasia solo tiene los fines, que es ahorrarle sufrimiento al animal. Cuando no se da ese caso, no es una eutanasia. No, es un adelanto de la muerte Exacto, lo estás matando injustificado, vamos. de forma indolora, entre comillas, ¿no? Pero al final lo estás matando. Sí, Bueno, no, es que pues, para mí creo que el tipo penal es muy claro en ese sentido. Entonces, pues otra oportunidad no es perdida, necesario infligir un sufrimiento. claro, pues otra oportunidad perdida de introducir estas cosas en la reforma. Pues muchísimas gracias, Pilar, no te entretenemos más. Muchísimas gracias. Vamos a... ¿Salgo o cómo? Sí, puedes salir, puedes salir. Vale, voy a intentar salir. No sé cómo se sale, Dios mío. Arriba hay Vale, una ya. cruz, ahí. Sí, ya está. Muchas gracias. Vale, pues, Fernando, ¿cómo te has quedado? Alucinando y bueno, Alucinando, ¿verdad? impactado porque Pilar lo ha explicado todo. Bueno, todas las invitadas y los invitados están dejando una pincelada clara de la situación que se nos viene. Pero bueno, creo que Pilar ha podido hacer un resumen y un repaso general importante. Yo me he quedado con la gana de preguntarle qué podemos hacer nosotros en este momento, pero estaban las compañeras poniendo en el texto el El tema change del change, sí. y creo que, bueno, que quizá es la única o la última oportunidad de hacer ruido que nos queda Pues para sí, intentar frenar esto. Que además se ha callado tanto con el tema de los perros de caza, parece que la reforma del Código Penal casi no existe o solo os preocupa a los juristas, ¿no? Y al final son pequeñas cosas que van comentando que dices, bueno, tampoco tiene tanta aplicación o tampoco tiene tanta aplicación, pero lo sumas todo y al final es que nos va a dejar y os va a dejar sin herramientas para poder totalmente. trabajar desde la parte penal. Y me recuerda lo que comentaba una de las abogadas que ha participado de los anteriores debates, ¿no? Que parece que todo esto está hecho para que nos vayamos a tirar siempre de la denuncia administrativa, porque la penal va a quedar, bueno, impune, ¿no? Me preguntan, ¿cómo va la recogida? A día de hoy me han dicho que hay 23.000 firmas, que son muchísimas, ¿eh? 23.000 firmas. Tenemos problemillas para unir a Raquel. Vamos a meter, a ver si está Paqui y la podemos unir y vamos avanzando.
Se tiene que firmar, los compañeros en el chat han puesto los enlaces varias veces, si no después cuando se quede grabado lo paso yo. Y compartirlo explicando un poco, porque yo creo que la gente quizás no conoce tan bien bueno, como los argumentos que hemos podido oír, que son tan importantes. Pues sí. Buenas tardes, Paqui, ¿qué tal? Hola, bien, ¿se me escucha bien? Sí, se te escucha muy bien. Estábamos hablando de la iniciativa de las firmas, que ya vamos por 23.000 y subiendo, ¿verdad? Sí, 23.000 y subiendo. Lo que pasa que con toda la confusión que hay, toda la desinformación, todos los bulos, el mezclar, porque incluso mientras estaba la exposición de Pilar de Lara, alguien comentaba que si se podían ir rectificando, arreglando estas cuestiones con el reglamento, es decir, Claro, no, todavía... aquí no cabe esa opción. Claro, porque estamos hablando del Código Penal, estamos hablando de una jurisdicción penal que funciona totalmente diferente a la jurisdicción administrativa. Ya los compañeros, Carlos y Maite, que yo me sumo a todo lo que han dicho, y de la jueza, pues bueno, o sea, es un continuo aprendizaje y un lujo pues contar con ella. La ley no va a interpretar, para decirlo en palabras llanas, algo que no está escrito, no va a interpretar una intención, siempre va a ir, porque la jurisdicción penal es así, a favor del reo. Si hay una duda, si dice exactamente para un delito de maltrato psicológico que tiene que ser un tratamiento prescrito por un veterinario para que sane, o sea, no va a admitir, si la defensa alega otra cosa, la defensa del investigado por el maltrato, no va a admitir el juez un informe de un etólogo, aunque sea la persona adecuada, porque es que la ley dice veterinario, ¿no? Entonces, pues, bueno, es lo que tenemos. A mí me gustaría que nos quitásemos a veces el sombrero ideológico. Yo cuando escucho en una misma frase la palabra de un partido político, una tendencia cuando hablamos de los animales, ya yo esos comentarios los tengo que poner en cuarentena, ¿no? Aquí nos tenemos que quitar todos el sombrero ideológico y el ponernos el sombrero de los animalistas. Aquí estamos por los animales. Has traído gente y todavía queda Raquel, ¿no? Que Sí, a ver si consigo que se conecte, sí. De Raquel hemos aprendido muchas. Raquel fue una pionera, medidas cautelares, sentencias de delitos individualizados, rescates de animales salvajes, o sea, ha sido una pionera en todo. Pues yo creo que esta sesión está muy bien, no sé a cuánta gente llegará, pero para que nos entiendan, cuando nosotros estamos pidiendo que se pare ese texto en el Senado, realmente lo que estamos pidiendo no es en sí el veto, es una llamada de atención. Lo que estamos pidiendo es que lo reformen. Exacto. Que lo reformen para mejorarlo, porque lo están reformando para empeorarlo. Hemos escuchado a Pilar, pues todas las despenalizaciones que hay de conducta, que no es lo que nos prometieron. Hemos escuchado a Maite explicar las dificultades que se encuentra, porque Maite consiguió una de las primeras sentencias por maltrato psicológico. Hemos escuchado a Carlos también hablar de las bondades, porque el Código Penal tiene unas bondades, pero si ponemos todo en una balanza... Claro. O sea, es que tiene esto positivo, bueno, pero vamos a ponerlo en una balanza. O sea, claro. No podemos estar claudicando en cuestiones que ha costado muchísimos años en conseguir, pues porque tiene 2 o 3 cosas positivas, ¿no? Entonces, bueno... Y luego la reducción, ¿no? Porque ya es lo que comentaba Pilar, que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Ya no solo es que no avancemos en aumento de penas, es que en algunos casos retrocedemos. Sí, bueno, nos ha dejado con la boca abierta menos a los letrados. Claro, sí. Se trataba de explicarlo, ya, o sea, ya lo detectamos. Se vende como que aumentan las penas, ¿no? Porque pasamos de 18 que tenemos actualmente a 24, pero el problema es todo lo que se retrocede, incluido también las penas. Sí, pero los 24 meses, fíjate que para que una persona entre en prisión, bueno, tenga posibilidades, puede entrar por otro supuesto, tiene que tener pues más de 2 años de condena, ¿no? Quiere decir que son 2 años más un día. En este caso son 24 meses la máxima. Fíjate que los colectivos lo que estábamos pidiendo es que la mínima
fuese de 2 años más un día para garantizar entradas en prisión, que sí que se han conseguido algunas, ¿no? Entonces, estos 24 meses es que Ya. se queda, no es que se queda a las puertas, se queda por debajo, porque los meses en la jurisdicción penal se cuentan por 30 días, o sea que ni siquiera los 12 meses significaría 365 días, sino 360, ¿no? O sea que en ningún caso entra, y lo ha explicado, bueno, fantásticamente bien, incluso hasta con su lenguaje jurídico llega a todo el mundo y se Sí, entiende. totalmente, Yo totalmente. quería comentar una cosa con respecto a lo que ella dijo, que leyó el preámbulo, que es muy importante, que en el preámbulo no se explicaba, no se daba una explicación de por qué esas penas alternativas de multa. Y quizás sí lo dice. Es decir, en el último, quizás la explicación la encontremos en el último párrafo, ¿no? Porque habla de temas de proporcionalidad y transparencia. Y habla de que esta ley no supondrá una carga adicional, no supondrá un incremento de coste al Estado, porque se han puesto penas alternativas de multa. Es decir, que el fin es Ya. pecuniario. Parece ser que es pecuniario, ¿no? O sea, que es una cosa, bueno, tremenda. Luego, una de las cosas que han apuntado, yo creo que los tres, Carlos, Maite y la jueza Pilar de Lara, que hay cuestiones que parece como que están puestas ahí de una manera intencionada. Es decir, que se incluyen, por ejemplo, las multas para las personas jurídicas cuando la pena es superior a 2 años, que lo acaba de decir la jueza. O sea, es que no hay ninguna pena superior a 2 años. Ya. Cuestiones así también apuntaron los compañeros, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de los actos sexuales y la zoofilia, ¿no? Que yo voy a intentar decirlo de una manera resumida y corta, porque ya hemos consumido mucho tiempo y también porque tenemos que escuchar todavía a Raquel. Sí, Raquel parece que lo vamos a poder lograr. Ahora cuando tú termines, Raquel. Vale. Y además nos dará una clase magistral. Sí, ¿está ya por ahí? Está, pero vamos a dejar que acabes tu exposición. Bueno, pues entonces yo te voy a explicar de una manera muy sencilla. Se ha estado diciendo, por la gran desinformación que hay, mezclar las dos leyes, mezclar conceptos, no entender que es normal para la gente de a pie, que no es lo mismo el lenguaje y la interpretación que le damos nosotros a las cosas en el día a día, que cuando estamos hablando de un lenguaje jurídico. Cuando un lenguaje jurídico hay que tener un entrenamiento y una preparación para poderlo interpretar, ¿no? Por eso a lo mejor los letrados entendemos una cosa donde otras personas entienden otra. Y lo que pasa con la explotación sexual o con la zoofilia es muy sencillo. ¿Se ha despenalizado la zoofilia? No, la zoofilia no se ha despenalizado. ¿Pero por qué no se ha despenalizado? Porque nunca ha estado penalizada en el Código Penal. ¿Se penaliza la zoofilia? No, no se penaliza. Entonces lo correcto sería decir que no se penaliza